Muy buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Ana Rivera Carbó, conocida de muchos de nosotros, pero bueno, en términos del protocolo, me permito leer algunas notas curriculares. Es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Está adscrita a la Dirección de Estudios Históricos del INAH desde el año de 1992 y imparte clases también de Historia de México e Historia de las Culturas en la preparatoria. Es especialista en Historia Política y Social de México en la primera mitad del siglo XX y es autora de varios libros y capítulos en obras especializadas, tanto nacionales como extranjeras. Tiene una biografía muy interesante sobre el general Francisco J. Múgica, el general michoacano revolucionario, publicado en la colección Memorias Mexicanas del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es autora de los libros La Patria ha podido ser flor, Francisco J. Múgica, una biografía política, editada en 1999, y La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México, desde el 2010. Esta tarde la doctora Rivera Carbó actualiza la reflexión sobre la huelga de Cananea en su 110 aniversario. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias al INERM por esta nueva invitación a estar aquí. Y además para estar aquí hablando de una efeméride importantísima y que reviste una extraordinaria actualidad. Quisiera empezar hablando del gran historiador inglés Eric Hobsbawm, quien plantea en su libro sobre el siglo XX, su gran historia del siglo XX, que los siglos no todos corresponden con la cronología, digamos, del tiempo exacto, y habla de que el siglo XX fue un siglo corto porque empezó con una gran crisis de la economía mundial, que fue la Gran Guerra de 1914, o bien con otra manifestación de esa gran crisis de la economía liberal, que fue la Revolución Rusa, y que terminó ese siglo corto, que fue el siglo XX, con la caída del bloque soviético. Y en contraposición habla de cómo el siglo XIX fue un siglo largo, es un siglo que se desparrama hacia el siglo XVIII y hacia el siglo XX, porque de hecho da inicio, dice Hobsbawm, el siglo XIX, con el ascenso de las burguesías a la esfera política, con el triunfo de la independencia de los Estados Unidos, con el triunfo de la Revolución Francesa, ¿no?, que coloca a las burguesías ya en los espacios de dirección política de estas naciones. Y claro, el siglo culmina con la crisis del liberalismo tal y como se conoció en el siglo XIX. Pero este largo siglo XIX estuvo marcado por otro gran fenómeno, que es el de la revolución industrial, una gran revolución económica sustentada en la aplicación de unas nuevas tecnologías con la invención de la máquina de vapor de James Watt desde 1774 y que cambiaron, revolucionaron, por eso se habla de revolución industrial, la manera en que se podía producir. La aplicación de la tecnología a la producción permitió producir en menos tiempo mucho más de lo que nunca antes se había producido. Los ritmos de aumento en la producción de bienes, empezando por la industria textil, es realmente impresionante, ¿no? Las cifras estadísticas de los aumentos en la producción son muy impresionantes. Y este gran proceso de transformación se aceleró nuevamente, y no voy a entrar en estos detalles, pero se acelera nuevamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con lo que se conoce como la segunda revolución industrial, un proceso de industrialización que incorpora grandes cambios en el transporte, ¿no?, la aplicación de la máquina de vapor a la navegación, al ferrocarril, que significará un cambio impresionante, ahora voy a hablar un poco de esto, y que permitió una expansión
de la economía capitalista como nunca antes se había visto. Esta expansión del mundo capitalista estuvo sustentado en que, claro, se producía mucho más en menos tiempo. Y entonces la industria requería de materias primas, cada vez más materias primas, y luego producía tanto que necesitaba más mercados donde vender esas mercancías. Entonces, claro, el capitalismo fue necesitando, este capitalismo en una expansión mucho más rápida que nunca, fue necesitando de estos mercados para abastecerse y para vender. Esta gran expansión estuvo marcada por algunos elementos, como digo, nuevos. Estuvo marcada por estos hitos en el transporte, como digo, los barcos, los ferrocarriles. Hay por ahí una novela que todos seguramente han leído o saben de qué trata, que es La Vuelta al Mundo en 80 días, y se habla de cómo esa novela no podría tener lugar sin estos hitos en el transporte. Es decir, unos años antes era impensable dar la vuelta al mundo en 80 días, no se podía. Pero ya con los ferrocarriles, ya con los barcos de vapor se pudo, ¿no? En el último tercio del siglo XIX. Este mundo marcado por esto que podemos denominar Segunda Revolución Industrial estuvo también marcado por otros temas muy importantes. Son años en que, por ejemplo, se desarrolla la industria eléctrica. La industria eléctrica es fundamental para entender también esta segunda revolución industrial, con la gran construcción de plantas hidroeléctricas que permitan la generación de energía que se aplica a estas nuevas industrias. Es toda una combinación de factores que transforman el mundo a gran velocidad. Y claro, el desarrollo de estas nuevas industrias, como la industria eléctrica, requieren de nuevos insumos, y uno de estos insumos es el que nos convoca hoy, que es el cobre. El cobre es un elemento fundamental para la energía eléctrica, para los conductores y para la propia implementación de la industria. Entonces, claro, se convirtió en un mineral muy apreciado para el desarrollo de una industria que estaba permitiendo el desarrollo de todas las otras industrias. Esta segunda revolución industrial estuvo marcada por otro elemento muy importante, y es que las industrias se fueron haciendo cada vez más complejas y se fueron organizando en grandes consorcios, o trusts, como se dice en inglés, pero bueno, nosotros les vamos a decir consorcios en castellano. Estos consorcios eran conglomerados industriales, conglomerados que vinculaban industrias de diverso tipo que formaban parte de una gran asociación financiera. Entonces encontramos que, por ejemplo, en la industria eléctrica tenemos la inversión en industria eléctrica, pero luego la inversión en tranvías, que son uno de los principales clientes de la industria eléctrica, y luego otra cosa importantísima, bancos, porque esta segunda revolución industrial estuvo marcada por otra cosa muy importante, que es la exportación de capitales. Los grandes países, las grandes potencias como Inglaterra, como Francia, como los Estados Unidos, exportaron capitales que se invirtieron en estas nuevas industrias. Es decir, el señor Pearson, los dos señores Pearson, hubo dos Pearson, uno inglés y uno gringo, que invirtieron en la industria eléctrica, pues traían también todo un soporte financiero, bancario, para invertir en estas grandes obras. Lo mismo ocurre en el ferrocarril, lo mismo ocurre en la minería. Son grandes industrias extractivas, pero que están vinculadas a consorcios eléctricos, a consorcios ferroviarios, a consorcios bancarios. Todos se integran en estos grandes conglomerados que definen a la gran expansión capitalista de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Un analista económico muy famoso escribía por ahí de 1914 lo siguiente:
O sea, lo que caracterizaba al viejo capitalismo, en el cual dominaba plenamente la libre competencia, era la exportación de mercancías. Lo que caracteriza al capitalismo moderno, en el que impera el monopolio, es la exportación de capital. Los países exportadores de capital se han repartido el mundo entre sí en el sentido figurado de la palabra, pero el capital financiero ha llevado también al reparto directo del mundo. Esto lo escribía Lenin en su famoso El imperialismo, fase superior del capitalismo, que estaba escribiendo lo que pasaba en el mundo en el año 14 y que evidentemente describe muy bien esta etapa de la expansión, la gran expansión imperialista de finales del siglo XIX, de este largo siglo XIX que llega hasta 1914. Como ustedes saben muy bien, esta gran expansión imperialista, de lo que se ha conocido como el imperialismo económico, que Hobsbawm describe en un libro que se llama La Era del Imperio, hizo que el mundo entero quedara repartido entre las grandes potencias. El caso más notable es el de África, es un continente que quedó repartido todito entre Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Portugal, Alemania, se repartieron el continente entero. Solo Etiopía quedó libre de esa expansión colonial. Asia, la India entera queda bajo dominio británico. Las grandes potencias intentan entrar a China con grandes dificultades, pero dando una lata espantosa, todo el oriente asiático. Y en el caso de América Latina, es interesante cómo las repúblicas que se habían constituido tras la independencia de España no fueron sometidas a una dominación política directa, pero sí vivieron también la expansión de estos capitales a través de los grandes consorcios en sus territorios. Es decir, formaron parte de esta expansión económica tan notable. El mundo entero estaba entonces repartido entre unas cuantas grandes potencias europeas y con una potencia naciente, que eran los Estados Unidos, que intentaba entrar en los espacios que dejaban vacantes las grandes potencias europeas. Esta gran expansión en el mundo coincide con nuestra era de Porfirio Díaz. El porfiriato coincide de cabo a rabo con esta gran expansión económica y México se incorpora a este capitalismo moderno de fines del XIX. Los liberales, que habían triunfado primero sobre los conservadores y luego sobre los afanes imperialistas de Napoleón III, tenían un proyecto de incorporar a México al capitalismo mundial como abastecedores de materias primas. Y pensaban los liberales de la Reforma, obviamente, en una exportación de productos agrícolas y de una minería tradicional, ¿no?, como la que había existido durante los 3 siglos de explotación colonial y durante la primera mitad del siglo XIX. Una incorporación como abastecedores de materia prima, como compradores de productos manufacturados. Pero, claro, una cosa es lo que se imagina, ¿no?, en la política y luego lo que ocurre en la realidad. Ese país que se imaginaban los liberales de pequeños propietarios, muy modernos, exportando sus productos, derivó en otra cosa, derivó en un país de grandes haciendas, no de pequeñas propiedades, sino de grandes haciendas, y además derivó en un país que fue literalmente invadido por estos grandes consorcios que tenían interés en expandirse sobre México. Y por eso a lo largo del Porfiriato vemos a estos grandes intereses británicos y norteamericanos sobre todo, invirtiendo capital en México, invirtiendo capital en ferrocarriles, invirtiendo capital ya más tarde en el petróleo a partir de estas grandes concesiones,
invirtiendo capital en electricidad, en la industria eléctrica, y por supuesto invirtiendo capital en la minería. Y este es el tema que nos convoca hoy, esta gran inversión moderna en la minería mexicana. El acceso al capitalismo moderno se dio en forma que obligaba a la subordinación de México y del conjunto de los países latinoamericanos a los intereses de estas grandes potencias, como proveedores de materias primas, como importadores de productos industriales y de capital. En México, el Estado porfiriano efectivamente dio concesiones, firmó contratos y concretó relaciones con las compañías extranjeras que fueron monopolizando paulatinamente las principales actividades productivas, con excepción de aquellas relacionadas con la tierra, cuya propiedad permaneció básicamente en manos mexicanas. Es decir, si vemos qué pasa, por ejemplo, con el Enequén en Yucatán, pues siguió siendo una industria fundamentalmente mexicana, pero no así las industrias modernas. La República pudo satisfacer la creciente demanda de cobre, de zinc, de plomo, de petróleo, además de la tradicional de plata y otros bienes primarios. El caso de la plata, por ejemplo, es interesante porque pronto en esta época hubo interés en la plata para satisfacer la demanda de una industria moderna, que fue la industria fotográfica, que necesitaba de nitrato de plata en su desarrollo. Las industrias extractivas se convirtieron en el primer campo de inversión extranjera que exigió y favoreció la construcción de ferrocarriles, los cuales fueron un nuevo medio de penetración capitalista y de inversión. Si ustedes ven un mapa de ferrocarriles mexicanos, de los ferrocarriles que se construyen a lo largo del Porfiriato, lo que van a ver es cómo, además de la línea primaria que se construyó, que fue la de la Ciudad de México a Veracruz, ¿no?, al puerto principal, las vías tendieron a conectar al centro con la frontera norteamericana. ¿Qué quiere decir? Que había un interés de extraer materias primas a partir de estas nuevas industrias. Las actividades bancarias, cuya agilización era necesaria al crecimiento de la producción y del comercio, también se desarrollaron con base en capitales foráneos, aunque aquí la presencia de las distintas potencias fue muy desigual. El nivel de desarrollo económico y las condiciones políticas del país, que había salido triunfante de la reciente guerra con los franceses, determinaron en buena medida el grado de influencia que alcanzaría sobre la vida nacional el capital extranjero y la forma en que éste se iría relacionando con la burguesía mexicana para incidir en sus proyectos de crecimiento industrial. Porque claro, todas estas grandes inversiones contaron con aliados locales. Hubo siempre miembros de la oligarquía porfiriana asociados a las grandes industrias. Si uno ve, por ejemplo, en la industria eléctrica, quienes formaron parte del Consejo de Administración, pues encontramos al presidente del Congreso, el señor Pablo Macedo, ¿no? O sea, hay siempre miembros de la oligarquía porfiriana vinculados a estos grandes consorcios. Pero en última instancia el capitalismo fue ganando terreno más a impulso de las exigencias externas que de un proceso interno que hiciera desaparecer por su propia dinámica las fuerzas tradicionales. El gobierno porfirista se caracterizó, como he dicho, por una política según la cual había que enganchar a México a la locomotora del progreso, antes de permitir que esta locomotora del progreso lo arrollara. Igual van a venir, entonces, bueno, pues enganchémonos y defendámonos como podamos. Ello significaba que la fuerte presión extranjera, principalmente la procedente de los Estados Unidos, no podía eludirse, ni el país tenía posibilidades de resistirse a ella. Por lo tanto, más valía permitir y aún propiciar las inversiones, conservando la independencia política y tomando decisiones, digamos, libres dentro de ciertos márgenes de negociación, antes que desaparecer como nación ante el avance imperialista. La verdad es que los capitales mexicanos
no tenían demasiado interés ni eran suficientes para el gran proyecto de industrialización. Además, hay que decir que las élites mexicanas eran todavía muy tradicionales y todavía veían en la propiedad rural, agrícola, como una fuente no solo de ingreso económico, sino de prestigio, más que en la industria. Todavía no era una burguesía moderna que viera en la industria un foco de inversión atractivo. Y si México era proveedor de materias primas y dependía del mercado internacional para mantener su estabilidad económica y política internas, pues tenía que aceptar las condiciones del capital extranjero. La explotación de yacimientos de metales preciosos, predominante hasta 1891, fue objeto de importantes reducciones de impuestos. Es decir, en aras de la inversión extranjera, de la atracción de esta inversión, que además venía entusiasta, pues se dieron facilidades. Y bueno, la plata siguió representando el 60% de las explotaciones mexicanas hasta fines del periodo porfirista. Pero ya a partir de la década de los 90, empezó a crecer la producción de metales de carácter industrial, es decir, la plata que se había explotado, como saben, desde la época colonial. México fue el principal productor de plata durante 3 siglos, ¿no? Incluso hay este trabajo extraordinario de Antonio García de León que habla de cómo Veracruz, dice él, es el eje de la economía mundial durante cerca de 3 siglos, porque por ahí sale la plata americana, no la plata mexicana, que es la que permite el gran desarrollo económico europeo. Entonces, bueno, la plata siguió siendo el principal producto hasta la década de los 90, pero a partir de entonces encontramos el desarrollo de extracción minera con fines ya industriales: hierro, carbón, azogue, cobre y otros minerales que estuvieron permanentemente exentos de gravámenes fiscales. Es decir, México otorgaba estas concesiones a cambio de impuestos bajísimos o sin impuestos, ¿no?, a fin de atraer esta inversión, ya que el Estado renunciaba a sus derechos sobre estas minas al vender el terreno sobre el que se localizaban. Y esto es bien interesante porque la corona española había otorgado concesiones de tierras, pero manteniendo sus derechos sobre los bienes del subsuelo. Los liberales modificaron esto y los que obtenían derechos sobre una tierra obtenían también derechos sobre el subsuelo. Entonces, ya para el Código de Minería de 1884, encontramos con que hay un derecho de los propietarios, digamos, de la superficie sobre el subsuelo. El Código Minero de 1892 incluso eliminó el denuncio como forma de adquirir propiedades mineras y sujetó la propiedad a la única condición de pago de impuestos, definiéndola en todo lo demás como cualquier otra propiedad privada. Entonces, era una lotería obtener una concesión, porque ni siquiera había un cobro alto de impuestos, incluso estaban exentos de impuestos. Este código, el Código del 92, unido a la estabilidad política del país que garantizaba Porfirio Díaz, atrajo al capital estadounidense a todas estas actividades mineras y ferroviarias. Desde muy temprano, una serie de compañías norteamericanas obtuvo concesiones para explorar y explotar importantes yacimientos mineros, ubicados en su mayor parte en el norte de México. Entre estas cabe mencionar a la Wells Fargo, la Knotts, la Chicago Mining Company, la Green Consolidated Copper Company, que es la que nos atrae hoy, y a la poderosísima ASARCO, la American Smelting and Refining Company de la familia Guggenheim, que tuvo intereses sobre todo en la minería de Chihuahua. A principios del período, los capitales extranjeros invertidos en la minería fueron en su mayor parte ingleses, pero a finales del mismo, el 90% de las minas mexicanas eran propiedad de norteamericanos y representaban el 61.7% del total de la inversión externa en este ramo.
Los ingleses conservaban a fines del Porfiriato solo un 14% de la misma, mientras que Francia había acrecentado su participación hasta representar el 21.8%. La exportación de productos mineros, que en 1877 se destinaba en un 42% a los Estados Unidos, salía hacia ese país en un 77% al llegar el año de 1910, mientras Europa, en la primera fecha, es decir, en el 77, empezando el Porfiriato, consumía el 57% de la producción minera y solamente el 22% en la segunda. Entonces hay un cambio ahí en el destinatario de la industria minera mexicana. El crecimiento económico norteamericano había sido impresionante a partir del término de la Guerra de Secesión. Su producción industrial, que en 1880 alcanzaba a la inglesa, es decir, los Estados Unidos empataron la producción inglesa en 1880, la duplicaron en 1894. En solo 14 años, los Estados Unidos duplicaron a la producción industrial inglesa. Y claro, esto tiene que ver con que la Guerra de Secesión, que todos estudiamos, que tuvo que ver con la abolición de la esclavitud, porque era una práctica ignominiosa, pues sí lo era, pero Abraham Lincoln y sus yanquis del norte, pues sí, no querían que hubiera esclavos porque era muy feo que hubiera esclavos, pero también querían que no hubiera esclavos porque necesitaban mano de obra libre y barata. Y abolir la esclavitud les proporcionaría mano de obra libre y barata para sus industrias del norte. Y en parte este aumento en la producción industrial de los Estados Unidos se explica a partir de esta liberación de la mano de obra sureña. Entonces, en este crecimiento espectacular de la economía norteamericana, no es de extrañar que recurriera a México y a la América Latina en busca de los recursos que necesitaba, y que su política de expansión imperialista considerara al continente como su propio campo de explotación, de acuerdo con la ya larga tradición nacida en el siglo XIX del destino manifiesto. Ustedes recordarán cómo desde que se independizaron las naciones hispanoamericanas, los Estados Unidos se apuraron a elaborar una política exterior con su conocida doctrina Monroe, diciendo que lo que pasara en el continente era tema de interés para los Estados Unidos, que no permitirían la injerencia europea en el hemisferio, ¿no? Entonces, usando esta misma política exterior, y claro, aquí no había este reparto entre las potencias europeas que había en África o que había en la India o en China, entonces aquí podían tener mucha mayor posibilidad de acción. Los estadounidenses Blair, Rosecrans y Collins Huntington obtuvieron durante el gobierno de Porfirio Díaz la concesión para la construcción de una línea de tren en el estado norteño de Sonora con 2 ramales, uno que llevaba de Nogales a Hermosillo, Guaymas y Álamos, y otro ramal desde la capital del estado, Hermosillo, a las minas de cobre de Cananea, o sea, la posibilidad de sacar el cobre. Blair y Rosecrans compartían, además de los intereses ferroviarios, el interés por las minas de cobre, cuyas posibilidades de desarrollo se habían investigado desde finales de la década de 1860. La explotación de los yacimientos de Cananea presentaban, sin embargo, ciertas dificultades que hicieron desistir a Blair y a Rosecrans de involucrarse en la explotación de las minas. Los yaquis y apaches habían complicado la construcción de la línea ferroviaria del Paso a Guaymas, que debió suspenderse, y la amenaza de los asaltos de los indios convertía a Cananea en una inversión de alto riesgo en un país que ofrecía la posibilidad de involucrarse en otros negocios más rentables y seguros. Entonces, toda esta presencia de indios nómadas, levantiscos, pues hizo desistir por el momento a Blair y Rosecrans. Pero ya en 1898, William Greene obtuvo una concesión de la viuda del gobernador sonorense Ignacio Pesqueira por $47,000 y se lanzó a capitalizar la Cobre Grande Copper Company en Nueva York y Pensilvania.
En septiembre del año siguiente reorganizó sus bienes y llamó a su nueva firma Cananea Consolidated Copper Company. Hay que decir que además ya para fines del 19, los Estados Unidos y México habían logrado ir pacificando a estos grupos de indios nómadas, no muy por las buenas, como ustedes saben, y a partir de convenios, ¿no?, entre ambos gobiernos. El magnate acerero John Gates dio el apoyo financiero que Greene necesitaba. Cananea, la mayor mina cuprífera de México, tenía todos los elementos del éxito: un rico depósito de cobre, mano de obra barata y capacitada, transporte ferroviario cercano, acceso a tecnología moderna, un poderoso soporte financiero, demanda del mercado y una dirección competente. Los anteriores propietarios, los Pesqueira, a pesar de pertenecer a la oligarquía sonorense, no contaban con los recursos financieros para operar exitosamente las minas, ya que no existía la red económica construida por los gringos. Las nuevas tecnologías y el servicio ferroviario de la línea de la Southern Pacific, que unía Sonora y Arizona con el ferrocarril transcontinental estadounidense, auguraban en cambio una época de bonanza. La verdad es que a lo largo del Porfiriato, Sonora se fue integrando a la economía de Arizona de una manera impresionante. Creo que hasta el día de hoy, por ejemplo, Sonora tiene un horario acorde al de Arizona y no al del resto de México, ¿no? Está muy vinculada, y esto ocurre desde la época porfiriana. William Greene creó en la Cananea Consolidated Copper Company una clásica economía de enclave. Explotó el recurso mexicano empleando trabajadores mexicanos, pero el capital, la tecnología y los pertrechos diarios para su operación venían en su totalidad de los Estados Unidos, a donde se exportaba todo el producto. Greene trabajaba de cerca con especuladores mineros en Wall Street y adquirió, además de la concesión de la mina, una vasta extensión maderera en la Sierra Madre para abastecerse de materiales de construcción y exportación. Entonces es el típico consorcio, ¿no? Los recursos financieros y bancarios, el ferrocarril, la maderera, ¿no?, todo asociado en un solo negocio. Los propietarios, deseosos de mantener los costos, reforzaron las prácticas de salarios discriminatorios. Los trabajadores mexicanos de Cananea recibieron la mitad de la paga de sus contrapartes estadounidenses y se veían obligados a hacer sus compras en las tiendas de la compañía o en las de los inmigrantes chinos, quienes, como se quejaban los trabajadores mexicanos, encarecían las mercancías. Greene agravó la situación de Cananea al imponer peores condiciones de vida y trabajo a los operarios mexicanos. En los campos mineros de Arizona, como Bisbee, que estaba a 20 millas de Cananea, a los trabajadores mexicanos se les pagaban bajos salarios, se les negaban promociones y sufrían segregación, malos alojamientos, y tenían prohibidas comodidades restringidas a los gringos, incluidos los baños. Greene mantenía estas mismas prácticas en Cananea, pagando a los mexicanos en vales, en tanto que los americanos cobraban en dólares. En 1904, Cananea quedó integrada a los más altos eslabones del capitalismo estadounidense. Ese año, los directivos de la Southern Pacific y la Wells Fargo, incluido Henry Huntington, quien actuaba como director del ferrocarril, del banco y de la IBC, se incorporaron al Consejo de Cananea. La IBC era el International Banking Corporation. Es todo un consorcio financiero creado en México en 1902 y que fue un conducto para las inversiones estadounidenses en bonos gubernamentales, mineros, compañías petroleras, agricultura. Los directivos financieros de la IBC fueron esenciales para el sostenimiento del régimen de Porfirio Díaz y, como resultado de ello, generalmente obtenían lo que querían en lo que se refiere a negocios y concesiones. El IBC fue el primer banco internacional estadounidense que empezó operaciones simultáneamente en Nueva York y en la Ciudad de México
para extenderse después a Shanghái y otros sitios. Ese mismo año de 1904, la compañía de Green fusionó sus intereses con la poderosa ASARCO, de la que hablé antes, la American Smelting and Refining Company. Tras la fusión con la ASARCO, los directivos del banco y de los ferrocarriles tenían de hecho el control de las minas de Cananea, y Green conservó casi solamente responsabilidades directivas in situ. Los enormes recursos de los concesionarios de Cananea hicieron posible la ampliación de la aplicación de tecnología moderna que permitía obtener gigantescas ganancias. La compañía obtuvo además una concesión de 900 kilómetros cuadrados por $49,000 en bonos del gobierno mexicano, pagando entre un modesto 5 a 8%. Los bonos se adquirían para asegurar las concesiones mineras y 380,000 acres de tierra circundante. La compañía pagó dividendos de $432,000 en 1903 y para 1905 estos habían aumentado a $1,900,000. El crecimiento de las ganancias mineras no estuvo acompañado, como hemos dicho, de mejoras en los campos mineros de Cananea, ni en aquellos de Arizona y otros estados del suroeste de los Estados Unidos. Y por ello los campos eran un hervidero de agitación social. Activistas laborales, radicales, algunos de ellos anarquistas, circularon por todos los campos mineros. En Cananea encontraron a sus contrapartes mexicanos. Algunos trabajadores formaron células dedicadas a sabotear a las minas y otros apoyaron al Partido Liberal Mexicano, que para entonces tenía su sede en Los Ángeles y cuya figura más brillante y conocida era Ricardo Flores Magón. Y es que en el último tercio del siglo XIX, los temas sociales habían quedado eliminados de las agendas sociales de todo el mundo. La expansión europea de la que hemos hablado, que en 25 años puso bajo dominio colonial el 90% de África, así como la India entera y el sureste asiático, se dio en medio del optimismo y la confianza de las potencias. México no estaba al margen de este proceso mundial. La era de Porfirio Díaz, iniciada en 1876, se había consolidado al parejo de su creciente vinculación a los mercados mundiales, como hemos dicho, amarrándose como vagón de cola al tren del progreso. Pero, claro, esta expansión había sido posible porque una muy activa clase obrera de mediados del siglo XIX había sido derrotada de manera real y de manera imaginaria también, con la derrota de la Comuna de París. Porque todo este desarrollo, gran desarrollo capitalista, había generado una oposición ideológica, había generado una crítica a las estructuras que la sostenían. Y esta crítica se había consolidado con la creación de lo que se llamó la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, la internacional, la primera internacional que se fundó en Londres en 1864. Y la internacional, en donde tuvieron debates acaloradísimos Marx y Bakunin, que coincidían en que había que acabar con el capital, que había que acabar con la influencia del clero, pero que discutían en torno a qué había que hacer con el Estado. Bueno, esta internacional expandió la idea de la posibilidad de una gran revolución que acabara con ese sistema. Y la verdad es que la expansión de las ideas de lo que llamaremos en términos genéricos socialismo, ¿no?, que abarcan distintas posturas, el comunismo, el anarquismo, el socialismo que opta por la vía parlamentaria, ¿no?, pero la difusión de estas ideas tuvo un éxito enorme. Y de hecho, durante el conflicto entre Francia y Alemania en 1870-1871, tuvieron ocasión de ponerse en práctica en París. No vamos a hablar aquí ahora de la Comuna de París, pero la Comuna de París fue una especie de laboratorio revolucionario en donde se pusieron en práctica estas ideas y se creyó que esa nueva sociedad libre de injusticias sociales estaba al alcance de la mano. Pero la verdad es que no era así, y la Comuna de París
fue derrotada, y esto es terrible, por el ejército alemán, aplaudido y vitoreado por el gobierno francés, ¿no? El presidente de la República Francesa, que sustituyó a Napoleón III, que abdicó ante la invasión alemana, ¿no? El presidente, que era un señor que se llamaba Adolfo Thiers, tiene una calle en nuestra ciudad, Adolfo Thiers. Y tiene una calle en nuestra ciudad porque Adolfo Thiers fue un defensor de la República, es decir, de nuestra República juarista, frente a la intervención francesa, porque era enemigo de Napoleón III. Entonces, por eso nos caía muy bien Adolfo Thiers, pero luego Adolfo Thiers, como presidente de la República Francesa, después de la caída de Napoleón III, estuvo feliz de que los alemanes entraran a París y acabaran con el gran experimento revolucionario que fue la Comuna de París. Y entonces, tras la Comuna de París, que coincide con el momento de ascenso de esta expansión económica, la clase obrera en todo el mundo quedó apabullada. Híjole, no estaba tan fácil como creíamos. No estaba tan fácil como creían, no estaba nada fácil como sabemos, ¿no? A toro pasado, estaba dificilísimo. Y entonces, claro, imagínense estas burguesías repartiéndose el mundo, enriqueciéndose tremendamente y con una clase obrera pues completamente controlada. ¿Cómo le llamaron a esta época? Pues la bella época, claro, para unos cuantos fue hermosísima, ¿no? Y claro, no hubo muchas opciones en un primer momento para actuar. La Segunda Internacional se reunió tímidamente a la sombra de la Exposición Universal de 1889, una gran exposición que se montó para festejar el primer centenario de la Revolución Francesa. Y en esa gran fiesta de alarde tecnológico que fue la Exposición Universal, pues a la sombra de esa fiesta se reunieron los dirigentes obreros y crearon la Segunda Internacional. La Segunda Internacional es mucho menos optimista que la primera, ya vio como más dificultoso hacer la gran revolución. Y entonces, ¿por qué optó la Segunda Internacional? Pues por prepararse poquito a poco. ¿Cómo? Creando sindicatos, luchando por la jornada de 8 horas, el salario mínimo, el descanso semanal, el derecho de asociación y huelga, ¿no? Entonces, como ven, ya la propuesta no era la revolución mañana, sino la revolución quién sabe cuándo y mientras nos preparamos. Y entonces, en México, de manera parecida y lentamente, las luchas de los trabajadores se fueron abriendo camino, recuperando ciertos planteamientos tácticos como estos de la lucha por las 8 horas, la huelga, ¿no? La huelga, el sindicato. Entre 1876 y 1911 se registraron unas 250 huelgas que tendieron un puente entre las iniciales organizaciones artesanales y los sindicatos obreros que se fueron afirmando en la primera década del siglo XX y en cuyo seno se difundieron las ideas anarcosindicalistas y socialistas. Estas huelgas se celebraron a pesar del artículo 925 del Código Penal, que establecía penas de arresto de 8 días a 3 meses y multas de 25 a 500 pesos a quienes provocasen tumulto o motín o emplearan de cualquier forma la violencia física o moral con el objeto de hacer que suban o bajen los salarios o los jornales de los operarios. En este proceso de politización de los trabajadores mexicanos, sobre todo a partir del cambio de siglo, tuvo un papel relevante el periódico Regeneración, fundado en 1900 y dirigido por Flores Magón, quien el 28 de septiembre de 1905 creó en San Luis, Missouri, con varios correligionarios suyos, Librado Rivera, su hermano Enrique, Ambrosio Figueroa, Manuel y Juan Saravia, Antonio y Villarreal, por supuesto, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. La Junta, que había transitado del liberalismo clásico a posturas mucho más comprometidas con los temas sociales y que llevaría a algunos de sus militantes hasta el anarquismo, tuvo desde muy pronto lectores y delegados en muchas regiones del país que contribuyeron a crear una cultura política radical.
Uno de estos delegados del Partido Liberal Mexicano era Esteban Vaca Calderón, profesor nayarita, avecindado en Cananea y muy pronto dirigente de los mineros. El 6 de abril, Vaca Calderón le escribió a Antonio I. Villarreal, secretario del Partido Liberal Mexicano, que decía: es importante que todos los mineros de aquí se dieran cuenta de una manera más práctica de que la dictadura es su peor enemigo y que sientan a toda hora el justo deseo de derrocarla. A este respecto, decía Vaca Calderón, se me ocurre una idea: fundar una unión minera sin carácter hostil ni político manifiesto, al menos por ahora. Después invitaríamos a todos los mineros de la República que funden sus respectivas uniones para que todos constituyamos la Liga Minera de los Estados Unidos Mexicanos. Estas uniones al fin optarán por adherirse en masa y de un modo resuelto al Partido Liberal. Desde meses antes de esta carta, el PLM había desplegado una actividad intensa. Durante la primavera de 1906, Lázaro Gutiérrez de Lara, del Partido Liberal Mexicano, formó y fue presidente del Club Liberal de Cananea. Vaca Calderón, Manuel M. Diegues y Francisco Ibarra encabezaron otro club liberal, la Unión Liberal Humanidad, que se fundó para apoyar al PLM y organizar a los trabajadores. Distribuyó también propaganda del PLM y contribuyó a crear una atmósfera de inquietud entre los obreros. Regeneración publicó el 1 de marzo de 1906 un artículo en el que denunciaba las condiciones de trabajo en la mina de Cananea, con la información enviada por Vaca Calderón y Diegues, quienes escribieron a la redacción preocupados porque la publicación del artículo podía ponerlos en la mina de los propietarios y de las autoridades. Entonces, claro, Regeneración publica un artículo donde cuenta lo que está pasando en Cananea y los pobres de Vaca Calderón y Diegues dicen: oigan, nos están poniendo aquí en la mira, ¿no? Está clarísimo quién les pasó la información. Se trataba del artículo Nuestro falso progreso, la esclavitud del obrero. Ricardo Flores Magón les contestó consternado: muy apenado estoy por ustedes y deseo con toda el alma que no vayan a sufrir por nuestra culpa algún trastorno. Siempre hemos procurado no comprometer a nuestros amigos. Nosotros queremos recibir todos los golpes y asumir toda la responsabilidad en cada caso, pues nos remordería la conciencia que se perjudicasen nuestros buenos correligionarios, entre los que tenemos el honor de contar a ustedes. Pero ahora veo con claridad las consecuencias y temo, por lo que me dicen, que vayan a sospechar los dueños de la negociación que ustedes son los responsables del remitido, como por supuesto eran. En la mina la situación era cada vez más difícil y la tirantez de las relaciones aumentaba cada día entre obreros y patrones. Al fin, la huelga estalló el 1 de junio de ese 1906, ahora hace 110 años, dirigida por Vaca Calderón y Diegues, cuando los obreros reaccionaron al aumento de salarios garantizado a los estadounidenses, pero no a los mexicanos. Es decir, se les garantizaba aumento salarial a los extranjeros, pero no a los nacionales. Al día siguiente de iniciada la huelga, los obreros presentaron a la empresa un pliego de peticiones que el abogado de la misma calificó de absurdas. El pliego petitorio era lo siguiente, decía: 1, queda el pueblo obrero declarado en huelga. 2, el pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las condiciones siguientes. 1, destitución del empleo del mayordomo Luis, se ve que era un capataz muy terrible. 2, el mínimo sueldo del obrero será 5 pesos con 8 horas de salario. Como ven, ya está planteando un salario mínimo, una jornada máxima. 3, en todos los trabajos de la Cananea Consolidated Copper Company se ocuparán el 75% de mexicanos y 25% de extranjeros, teniendo los primeros las mismas aptitudes que los segundos, es decir, tendrán las mismas condiciones laborales. 4, poner hombres al cuidado de las jaulas que tengan nobles sentimientos para evitar toda clase de irritación, es decir, quienes bajan, ¿no?, a los mineros a la mina. Y todo mexicano en los trabajos de esta negociación tendrá derecho a ascenso según lo permitan sus aptitudes.
Dice Jesús Silva Herzog en su breve historia de la Revolución Mexicana que fueron los mineros de Cananea los primeros que en México lucharon por conquistar la jornada de 8 horas y un salario mínimo suficiente para satisfacer dentro de los marcos humanos las necesidades del trabajador y de su familia. Y yo añadiría que fueron también los primeros en reclamar la igualdad en las condiciones de trabajadores mexicanos respecto de los extranjeros, privilegiando la contratación de los nacionales. Había ya aquí un tinte de lucha antiimperialista. El 1 de junio por la tarde se organizó una ordenada manifestación de 3,000 trabajadores de la empresa minera. Desfilaron por las calles de la población hasta la maderería de la Cananea Copper, para invitar a los obreros que aún seguían trabajando a unirse al movimiento. Estos lo hicieron inmediatamente, provocando la ira de los jefes norteamericanos. Los hermanos Metcalf, 2 gringos que trabajaban en la mina, desde un balcón arrojaron agua con una manguera sobre los manifestantes. Y claro, aquí la cosa estalló. La respuesta fue una lluvia de piedras y la contrarrespuesta, un tiro que mató a un trabajador. La lucha comenzó. Los 2 hermanos Metcalf y 10 trabajadores mexicanos murieron en el primer encuentro. La lucha se reanudó en más de una ocasión durante ese día y el siguiente. De un lado, el gobernador del estado de Sonora, Rafael Izábal, que había llegado a Cananea con alrededor de 100 hombres, las autoridades locales y los empleados extranjeros de la compañía, apoyados por 275 voluntarios norteamericanos al mando del coronel Reining, que había cruzado la frontera a petición del acobardado mandatario sonorense. Del otro lado, los 5,300 trabajadores de la mina de cobre. Aquellos perfectamente armados, estos prácticamente inermes. Las fuerzas norteamericanas habían llegado a raíz de un urgente llamado telefónico de Greene. Estaban bajo el mando nominal de 5 Rangers de Arizona, 5 policías montados de Arizona. El gobierno de los Estados Unidos tuvo conocimiento de esta intervención después de que los voluntarios habían llegado a México. El gobernador del territorio de Arizona, Joseph Kibbe, telegrafió al capitán Reining diciéndole que los funcionarios territoriales no podían entrar a México y que si los voluntarios civiles lo hacían era bajo su propio riesgo. Es decir, el jefe político de Arizona no quiso tener un conflicto diplomático. Dijo, bueno, entraron ustedes porque quisieron, no bajo órdenes de una autoridad estadounidense. Sin embargo, estas llamadas llegaron demasiado tarde para detener a Reining y su grupo. Una política establecida por los Estados Unidos durante el periodo 1906-1910 era la de patrullar toda el área fronteriza cuidadosamente, pero sin entrar a territorio mexicano. Sin embargo, el secretario de Estado, Elihu Root, telegrafió al embajador de los Estados Unidos las siguientes instrucciones. Es decir, los acuerdos son que no entramos, pero el secretario le escribe al embajador: hay que asegurarse si el gobierno mexicano recibiría bien o consentiría en la discreta ayuda de las tropas norteamericanas para preservar el orden en esta emergencia especial mientras llegan las tropas mexicanas. David Thompson, el embajador, informó a Root, el secretario de Estado, el 3 de junio, que el presidente Díaz, quien consideraba los disturbios de Cananea como parte de una revolución del PLM, recibiría con gusto la ayuda de los soldados federales, pero solamente si la situación empeorase, lo cual él creía improbable. 4 contingentes de la caballería norteamericana fueron despachados de Fort Huachuca a Naco, pero no cruzaron la frontera, es decir, se quedaron en la frontera. El principal propósito de enviar voluntarios norteamericanos armados a Cananea, por lo que toca a Greene y a los preocupados funcionarios mexicanos, era proporcionar un rápido espectáculo de fuerza, ya que los rurales no podían llegar de su cuartel en Magdalena antes de 20 horas. Entonces hay que reprimir ya. Este propósito se cumplió cuando los voluntarios marchaban calle arriba y calle abajo, según los relatos de un periódico de Arizona, sin disparar ni un tiro. Cuando los rurales llegaron, los voluntarios norteamericanos regresaron al lado norteamericano de la frontera.
Habían estado aproximadamente 12 horas en Cananea, pero como dice el historiador James Cockcroft, autor de un famoso libro que se llama Precursores Intelectuales de la Revolución Mexicana, el escándalo de la intervención yanqui no se ha olvidado en México hasta ahora. Hasta el 5 o 6 de junio, disparos intermitentes continuaron en Cananea. Finalmente, cerca de 2,000 soldados sofocaron la huelga, dejando un saldo de 30 a 100 mexicanos, no se sabe con exactitud, y 6 norteamericanos muertos e innumerables heridos. El 6 de junio, el gobernador militar de Sonora amenazó con la leva a 2,000 mineros mexicanos huelguistas para enviarlos a pelear contra los indios yaquis rebeldes en el sur de Sonora si no regresaban al trabajo. Pocos días después, la huelga terminó. El gobernador de Sonora, Rafael Izábal, telegrafió al presidente Ramón Corral datos acerca de la implicación del PLM en el asunto. Por la vasta divulgación publicitaria dada al papel del PLM de incitar a los obreros a la violencia, a su secretario Antonio I. Villarreal le pareció necesario declarar, rápidamente Villarreal dijo, que por lo que a nosotros respecta, esta es puramente una lucha laboral, no una revolución. Nuestro gran propósito es derrocar a Díaz, pero no nos hacemos responsables por el motín y la matanza. Después de la huelga, Vaca, Calderón, Diegues e Ibarra fueron señalados por el régimen de Díaz con las más severas sentencias de todo el caso. 15 años de trabajos forzados en la prisión militar de San Juan de Ulúa. De hecho, estuvieron ahí hasta el triunfo de la Revolución Maderista en que fueron liberados. Pero está claro que en Cananea no había habido una pura lucha laboral, como dice Villarreal, como en tantas otras huelgas ocurridas en los años anteriores. Porque en Cananea la huelga tuvo una intención política que contenía una agenda acorde a las luchas de avanzada en todo el mundo y que la vinculaba a una organización, el PLM, que se estaba radicalizando rápidamente hacia las posturas anarquistas que lo definirían a partir del año siguiente, es en 1907 cuando ya algunos miembros de la Junta se declaran abiertamente anarquistas. Jesús González Monroy, un miembro del PLM y minero huelguista de Cananea, comentó así la acción extrema que llevó a cabo la autoridad política. Con razón los mandatarios de Sonora vieron en la huelga de Cananea algo más que una manifestación de protesta contra la compañía. Era necesario apagar a todo trance el fuego del descontento popular si no se quería que se extendiera a todos los ámbitos del territorio nacional. Es decir, no era un problema local, ya había ahí toda una intención política vinculada a un proyecto alternativo. La huelga llegó a la opinión pública mucho más rápidamente de lo que los editores de Regeneración podrían haber esperado, cuando los vigilantes norteamericanos cruzaron la frontera desde Arizona, dirigidos por el capitán Thomas Reining y por 5 rangers de ese estado. El gobierno perdió una buena parte de su popularidad nacional, particularmente entre la sosegada clase media mexicana, a causa de la invasión extranjera a territorio nacional. Eso tuvo un impacto enorme. La inquietud de los obreros de toda la República se vio más acicateada todavía y los alarmados gobiernos mexicano y norteamericano iniciaron un movimiento conjunto para tratar de desmembrar al PLM y su anarquismo revolucionario antes de que fuera demasiado tarde. El embajador Thompson envió al Departamento de Estado una serie de mensajes urgiendo la rápida supresión del PLM y de Regeneración en los Estados Unidos. Esto ocurrió en efecto antes de los levantamientos guerrilleros del PLM en el norte del país en septiembre de 1906. Para septiembre los PLMistas organizaron una serie de levantamientos armados en el norte de la frontera que no tuvieron éxito desde luego, pero que estaban ya ahí. Rumores periodísticos de que esta revolución tendría lugar en septiembre, escribía el embajador, estaban perjudicando a los intereses de los negocios estadounidenses e inquietaban al presidente Díaz. Regeneración, añadía el embajador, está haciendo propaganda en favor nada menos que del anarquismo y de la revolución.
En respuesta, tropas de caballería fueron enviadas a la frontera de Sonora con Arizona y se mantuvieron allí hasta después de la revuelta de 1906. El PLM y Regeneración habían efectivamente jugado su parte en la huelga de Cananea y siguieron jugándola en el uso político y propagandístico de la misma. En su número del 15 de junio, 15 días después de la huelga, y en la primera plana, el periódico publicó el artículo "Los disturbios de Cananea, Porfirio Díaz es el responsable". Terminaba este artículo diciendo: ¿cuándo los patíbulos que hoy se alzan para la virtud se alzarán para el crimen? ¿Cuándo treparán a las horcas los que deshonran a la patria para que se pueda decir con justicia, así es como mueren los traidores? No sabemos qué otros crímenes se habrán cometido en Cananea con el pretexto de restablecer el orden, pero mucho nos tememos que, como de costumbre, la dictadura haya ordenado una de esas saturnales de sangre con las que cree que se hace respetar y con las que en realidad solo se hace odiar. Los asesinatos sin formación de causa, las prisiones arbitrarias, todo género de venganzas ruines de las autoridades deben estar a la orden del día en Cananea. Si nuestros temores se confirman y llegamos a conocer los nuevos crímenes de la dictadura, hablaremos como siempre lo hemos hecho y denunciaremos al pueblo esos crímenes para que los tenga presentes a la hora de la suprema justicia. Por estas mismas fechas, Ricardo publicó en el semanario El Colmillo Público un artículo firmado con el seudónimo Anacreón, en el que hacía un análisis de las causas de lo ocurrido, no solo en el caso concreto de Cananea, sino en general en el país, que había cedido sus recursos a los intereses extranjeros. No puedo resistir la tentación de citarlo en parte y de hacer resaltar la actualidad de sus planteamientos. Aquí, así dice Ricardo Flores Magón: nos engañamos lamentablemente si creemos que constituimos una nación independiente y soberana. Las deudas nos hacen súbditos de los banqueros extranjeros. Las antipáticas concesiones nos hacen esclavos de los toscos mercaderes que los mares arrojan a nuestras playas, y nuestra ignorancia y nuestro fanatismo católico nos hacen vasallos del Vaticano. Raro será que cualquier día no despertemos con la punta de los marrazos extranjeros en la nuca y confiados y estúpidos continuemos creyendo que somos mexicanos. Todavía es tiempo, sin embargo, de remediar el mal. Unámonos, abracemos con ardor el programa del Partido Liberal, aconsejemos a nuestros amigos que desechen la indiferencia, que no haya un solo mexicano honrado y patriota que deje de enviar su adhesión a la Junta Organizadora del Partido Liberal. Si no hacemos eso, esto es, si no nos unimos los que deseamos un porvenir de libertad y de justicia, bueno será que nos quitemos el nombre de mexicanos, porque nuestra desunión no significa otra cosa que el poco amor que tenemos a la libertad y el poco aprecio que hacemos del porvenir de nuestros hijos. Hoy ya somos miserables, mañana lo seremos más si no ponemos remedio, que no es otro que unirnos para ser fuertes y respetables. 15 días después, Regeneración publicó el 1 de julio de 1906, tan solo un mes después de iniciada la huelga de Cananea, el programa y manifiesto del Partido Liberal. Este documento es seguramente el más importante de los textos de lo que se ha llamado la etapa precursora de la Revolución Mexicana, y parte fundamental del mismo fue su agenda para el mundo del trabajo, que con su propuesta de jornada máxima, salario mínimo, descanso semanal, derecho de asociación y huelga, entre otros temas sustantivos, marcó el rumbo de las luchas obreras en los años por venir y, por supuesto, las resoluciones al respecto en el artículo 123 de la Constitución Mexicana de 1916-1917. Pero quisiera terminar diciendo que la huelga de Cananea, junto con la de Río Blanco, ocurrida 7 meses después, es considerada con razón un hito en las luchas populares que dieron origen a la gran convulsión social que fue la Revolución de 1910. Una revolución que no fue solo por la justicia social en nuestro país, por la democratización, sino que tuvo tintes antiimperialistas muy importantes. En la mina de Cananea, en una época en que las empresas de las grandes potencias se comían el mundo a bocados,
un puñado de trabajadores se atrevió a intentar ponerles límites, a reivindicar sus derechos laborales, a mostrar dignidad. Fue derrotado, es cierto, pero su lección fue y sigue siendo portentosa. Muchas gracias.